Bueno, en este video vamos a hablar del segundo ejemplo contenido en el archivo demos WebGL básico clase 1.zip, que es, digamos, otro ejemplo en donde vamos a avanzar un poquito más en armar una aplicación básica WebGL. En el ejemplo anterior vimos cómo cambiar el color de fondo y acá vamos a intentar dibujar algo. Bueno, vamos a ir directamente al código. Fíjense que bueno, la estructura HTML es exactamente la misma. Tenemos un canvas que se llama MyCanvas. Vamos a ver en pantalla cuál es el resultado de esta. Esto es lo que van a ver en pantalla si le dan doble clic al archivo HTML. Son dos triángulos coloreados, ¿sí? Ubicados digamos, en dos dimensiones, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo primero que van a notar en el código es un elemento nuevo, que son estos dos scripts que están al principio, ¿sí? Que se llaman con el ID shader.ds y shader.fs. Cuando uno pone un tag script en un HTML, por defecto el navegador interpreta que estamos hablando de un script en JavaScript, pero en realidad podrían haber scripts en otros lenguajes. Y uno de esos lenguajes son estos dos que están acá, que son scripts escritos en GLSL. Para decirle al navegador que este no es un script JavaScript, usamos el atributo type, ¿sí? Y acá estamos diciendo que es un shader del tipo vertex en este caso, y este es un shader del tipo fragment, ¿está bien? Existen otros tipos de lenguajes que uno puede incluir en un HTML, pero bueno, nosotros vamos a utilizar JavaScript y shaders. Ahora después vamos a entrar en detalle qué significan estos dos programas, pero por ahora sepan que tenemos simplemente dos shaders. Vamos a ir al código JavaScript propiamente dicho. Bueno, acá tenemos una serie de definición de variables globales que vamos a utilizar, como GL Canvas, GL Program, ¿sí? Todas las que tenemos acá. Y vamos a ir a la función initWebGL. Vamos a explicar qué es lo que está pasando acá adentro. La primera parte es igual que en el ejemplo anterior. Simplemente pedimos al browser que nos dé una referencia al contexto GL para poder empezar a manipular lo que hay en el canvas, en la pantalla. Y luego, una vez que todo sale bien, ejecutamos estas cuatro etapas de inicialización. En la primera función, que se llama setupWebGL, vamos a configurar nuestro entorno WebGL. Luego vamos a inicializar los shaders, que son los programas que vimos arriba. Vamos a hacer un setup de los buffers, que es donde vamos a cargar la información que queremos dibujar. Y por último, la función drawScene lo que va a hacer es la operación de dibujado propiamente dicho. Entonces, vamos a ir una por una a recorrer cada una de las funciones. La primera parte, Setup WebGL, lo que estamos haciendo es inicializar la pantalla con un color de fondo y vamos a establecer cuál es el tamaño de nuestra ventana. ¿Sí? Esto simplemente se pone las coordenadas de origen, o sea, en qué zona queremos dibujar de nuestro canvas. Acá, en este caso, queremos dibujar en la totalidad del canvas, por lo tanto le vamos a poner que empezando en la coordenada 00 y con un ancho equivalente al ancho del canvas y un alto equivalente al alto del canvas, esa es nuestra área de dibujo. Este comando sirve para si uno quiere dibujar en un área parcial del área del canvas. Por ejemplo, si uno quisiera ejecutar comandos en la mitad de la pantalla, podría simplemente poner width sobre 2, por ejemplo. ¿Sí? Pero en este caso vamos a dibujar en toda la pantalla. Luego vamos a ir a la función initShaders. Acá, bueno, vamos a entrar en un tema que por ahí les va a parecer un poco difícil de entender en esta primera clase porque no hablamos muy en detalle de cómo funciona internamente WebGL, pero les voy a contar muy por arriba para que puedan ir directamente a entender este ejemplo. Los shaders son programas que se ejecutan en la GPU. La GPU es el procesador gráfico que tiene toda PC o la mayoría de las PCs y que se ejecuta, digamos que se encarga de ejecutar programas que manipulan datos para generar una imagen en pantalla. Y la forma
darle órdenes a esa GPU es a través de programas que se llaman shaders. Estos shaders están escritos en un lenguaje especial muy parecido al assembler denominado GLSL, que después vamos a entrar más en detalle de cómo funciona. Entonces básicamente lo que estamos haciendo acá primero es pedirle al navegador a través del objeto document que nos dé una referencia a estos dos bloques shaders que estaban acá arriba, ¿sí? Acá teníamos el primer bloque Vertex Shader, que se llama Shader DS, y el segundo bloque Shader FS, que es el que se denomina Fragment Shader, por eso la F y la B. Entonces, acá obtenemos una referencia que básicamente esa referencia nos permite acceder a los strings, al código fuente escrito. Luego, estas dos funciones, esta invocación a makeShader lo que va a hacer es tomar este código fuente, ¿sí? Le estamos diciendo de qué tipo es y lo estamos guardando en esta variable. Lo que va a hacer esta función, vamos a buscarla más abajo, makeShader, lo que hace es tomar ese código fuente, compilar el código y si no ocurrió ningún error de compilación nos devuelve el código compilado. ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, porque en realidad el procesador gráfico obviamente tiene que recibir un código ejecutable. En una aplicación típica WebGL el código no se guarda compilado, sino que cada vez que se va a ejecutar tiene que volver a compilarse. O sea que se toma el string, el código fuente, que está acá, se compila y se devuelve el compilado. Entonces vamos a volver acá, la línea 110, tenemos nuestro Vertex Shader compilado y nuestro Fragment Shader compilado. El paso siguiente consiste en armar con eso un programa, porque un programa que es ejecutable por la GPU consiste de dos partes siempre. En una primera etapa se ejecuta un Vertex Shader que procesa los vértices y en una segunda etapa el Fragment Shader que procesa los fragmentos. Después vamos a explicar qué es cada cosa. Necesitamos unir las dos partes. Con estos comandos unimos el Vertex Shader al programa, el Fragment Shader y los linkeamos. Si todo sale bien, con este último comando le decimos a WebGL que a partir de ahora el programa activo en la GPU tiene que ser este programa. WebGL trabaja con una filosofía un poco diferente o por ahí inusual a lo que estamos acostumbrados, que es que uno carga un programa y ese programa se está ejecutando en forma permanente hasta que uno cambie de programa, ¿sí? O sea, en cada momento uno puede establecer un solo programa que se va a estar ejecutando. Y la GPU va a estar disponible para recibir datos y cada vez que reciba datos les va a aplicar ese programa y va a generar un resultado en la salida de todo el proceso. Bueno, entonces ya vimos la función init shaders y la siguiente de la lista era setup buffers. Vamos a abrir setup buffers y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Bueno, si volvemos a ver la pantalla vamos a ver que tenemos dos triángulos, ¿sí? Para dibujar en WebGL elementos geométricos la unidad fundamental es el triángulo, ¿sí? Y los datos que necesitamos suministrarle a WebGL para dibujar esos triángulos son las coordenadas de sus vértices, ¿sí? En este caso tenemos 6 vértices, 3 para el primer triángulo y 3 para el segundo. Y fíjense otro detalle, que cada vértice tiene un color diferente. Por ejemplo, este vértice es rojo, amarillo, verde, este es azul, magenta y cian, ¿sí? O sea, cada vértice tiene, además del dato de cuál es su coordenada XY, tiene un color expresado en RGB. Eso es lo que vamos a ver acá en el código. Entonces, en este caso nosotros queremos construir esos dos triángulos y necesitamos definir en arrays de JavaScript las coordenadas de esos vértices, ¿sí? En un array lineal simplemente. Acá tenemos en data las coordenadas de los vértices. Un comentario importante es que por defecto cuando uno utiliza dibuja un contenido en WebGL, el rango de coordenadas de X y de Y va de -1 a 1, ¿sí? De izquierda a derecha, -1 a 1 y de arriba para abajo también -1 a 1. O sea que si uno quiere cubrir la pantalla completa tendría que usar
en un extremo del vértice -1, -1 y cubrir hasta la coordenada 1, 1. Si quisiera cubrir toda la pantalla tendría que usar dos triángulos que cubran ambas mitades. Entonces, en este caso, bueno, 0,5, de 0,5 a 0, digamos, corresponde a estos triángulos que están acá. Entonces, una vez que tenemos definido nuestro arreglo de posiciones de los vértices, vamos a crear lo que se llama un buffer. Los buffers son espacios de memoria en la GPU. La GPU es, yo no lo mencioné antes, pero la GPU es el procesador gráfico de la PC y tiene su propia memoria. O sea que cada vez que queremos que la GPU ejecute o procese datos, primero tenemos que transferir la información a la GPU. Entonces, acá estamos creando el buffer, acá le estamos ejecutando el comando bind. El bind es algo así como decir, bueno, una vez que cree tal recurso, activalo. En WebGL todos los recursos que uno necesita crear se identifican con alguna suerte de puntero o un número de identificador al cual nosotros no accedemos explícitamente, pero la función createBuffer lo que hace es devolvernos una referencia a ese dato, a ese elemento. Entonces de ahí en más, cada vez que uno quiera utilizar ese recurso, tiene que decirle a WebGL que lo quiere activar. ¿Por qué es eso? Bueno, es una forma, una filosofía de esta API que supongamos que uno tenga más de un buffer, ¿sí? Tenga 5 buffers diferentes. Los comandos para manipular buffers como buffer data no reciben como parámetro una referencia a cuál de todos los buffers queremos manipular, sino que simplemente está implícito que es este comando buffer data se va a ejecutar sobre el buffer que está activo. Por eso es que siempre hay que utilizar un comando previo para decirle, bueno, si yo tengo 10 buffers, quiero activar el número 1 y todos los comandos que ejecute de acá en más se refieren al que está activo. Por eso es que acá no aparece una referencia a cuál de todos los buffers quiero ejecutar este comando. Está implícito. Entonces, una vez que yo creé el buffer y hice el bind, ¿sí? Lo activé, en este comando le estoy diciendo que quiero cargar en la memoria de la GPU, en ese buffer, toda la información guardada en data. O sea que acá lo que está pasando a nivel de hardware es que esta información que está en el browser va a pasar vía la API WebGL por el bus PCI hasta la placa de video. Luego vamos a hacer lo mismo con los colores. Los colores son otro conjunto de atributos de los vértices, ¿sí? Que obviamente van a corresponderse uno a uno. Esto es muy importante. Si uno va a cargar datos de vértices, por ejemplo la posición y luego color, los dos tienen que tener exactamente la misma longitud. En este caso tenemos tres, tres elementos por cada vértice y tenemos 6 vértices, ¿sí? Tiene que haber una correspondencia por lo menos en la cantidad de vértices, ¿sí? Podría ser que este arreglo, que podría tener otra información que no sea color, podría tener dos componentes, pero siempre tiene que tener por lo menos 6 elementos, ¿sí? Porque acá tenemos 6 vértices. Luego acá, en estas instrucciones, estamos haciendo lo mismo. Estamos creando un buffer nuevo, pero de colores de triángulos, ¿sí? Y estamos haciendo el bind y estamos cargando la información. O sea que, una vez que se ejecutó el setup buffers, la GPU tiene cargado en su memoria los streams de datos o arreglos que vamos a utilizar como entrada para dibujar nuestros triángulos en pantalla. Bueno, y por último, la última etapa es la etapa de drawScene. El método drawScene es lo último que se ejecuta. Acá es donde le decimos a WebGL que queremos dibujar en la pantalla. Y fíjense qué es lo que hacemos. Primero que nada, acá tenemos que empezar a trabajar en vincular el programa que habíamos compilado anteriormente con los datos, ¿sí? Esto les puede parecer un poco difícil de entender en este momento porque no hablamos mucho del pipeline, pero si vamos más arriba van a ver que en los programas GLSL acá existe la palabra, al principio la definición de atributos, ¿sí? Acá voy a comentar muy brevemente qué es lo que hacen estos programas.
Estos programas lo que van a hacer es recibir la información de los arreglos que creamos, de los vértices, la posición de los vértices y los colores, y la van a manipular, ¿sí? En este caso, los programas no van a hacer prácticamente nada más que traspasar los datos, ¿sí? Veamos el primero. El Vertex Shader es el que procesa los vértices. Este programa va a recibir cada uno de los vértices de este triángulo, ¿sí? Tal cual están en memoria, y los van a manipular y van a generar una salida. O sea, cada uno de los datos de cada vértice van a entrar y salir en estos programas. En este primer programa es muy elemental lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que lo que van a procesar estos programas son posición, que es un vector de 3 componentes, y color, que también es un vector de 3 componentes. Y el programa principal lo que está haciendo es recibir el vector de posición del vértice y devolviéndolo en esta variable especial glPosition, y está leyendo el atributo color que recibe el programa y lo está devolviendo en la variable bcolor, ¿sí? Fíjense que acá tenemos esta definición varying b4 bcolor. Después vamos a entender por qué tiene esta palabra clave especial, pero lo que está haciendo esto es generando una salida para cada vértice que luego va a ser recibida por el programa de fragmentos. El programa de fragmentos, a diferencia del de vértices, es el encargado de pintar los píxeles en la pantalla. O sea, vamos de vuelta acá al ejemplo. Lo que está pasando acá es que la GPU va a recibir las coordenadas de cada uno de los vértices y la va a traspasar sin ninguna modificación, lo mismo con los colores. Luego de eso, la GPU va a saber que tiene que dibujar este triángulo y va a hacer un proceso que se denomina rasterización, que es convertir esta información, estas coordenadas de estos tres vértices, en una serie de píxeles en pantalla que va a ir barriendo y va a ir pintando. O sea, ustedes pueden cambiar las coordenadas de este triángulo y se puede dibujar un triángulo más grande o más chico. Pero en definitiva, cuando uno dibuja en la pantalla, lo que está haciendo, acá estoy haciendo zoom, está dibujando píxeles y ahí se puede ver más en detalle que en realidad el triángulo está compuesto por pequeños elementos que se denominan píxeles. Entonces, lo que van a hacer estos dos programas es recibir la posición y el color de un vértice, lo van a traspasar el color al siguiente programa, que es el programa de píxeles, ¿sí? El que pinta los píxeles en pantalla, y esta variable especial le dice a la GPU cuáles son las coordenadas que va a tener que utilizar para saber dónde ubicar en pantalla los triángulos. Este programa, el de píxeles, simplemente está recibiendo este color y está pintando cada uno de los píxeles que forma el triángulo con esa información. Ustedes se preguntarán por qué, si yo le asigné a este triángulo tres colores, amarillo, rojo y verde, ¿por qué aparece todo un gradiente de colores intermedios? Bueno, porque lo que hace la GPU es, con la información de los vértices, primero define qué píxeles de la pantalla tiene que pintar, y luego define de qué color lo va a hacer, interpolando la distancia a cada uno de los vértices y definiendo de qué color debe pintarlo. Por ejemplo, si yo estoy tomando un píxel que está por acá, cerca del vértice verde, pero muy lejos del rojo y el amarillo, el píxel va a tener más cantidad de verde que el resto de los colores. A su vez, si estoy cerca del rojo, va a tener más cantidad de rojo. Si estoy en el medio, justo en el centro del triángulo, va a haber una cantidad pareja de amarillo, verde y rojo, y voy a obtener este color. Por lo tanto, automáticamente, la GPU, cuando recibe este color, bcolor, en realidad lo que recibe acá no es el color de un vértice en particular, sino una versión interpolada del color en función de la distancia de ese píxel a los vértices correspondientes. Esto les puede parecer un poco difícil de entender en este momento, después vamos a profundizar, pero por momentos lo que tienen que entender es que la GPU lo que va a hacer es recibir la información que nosotros cargamos en nuestro setup buffer, ¿sí? Y con esa información va a dibujar estos triángulos con los vértices de estos colores y va a interpolar los colores para pintar la superficie.
Entonces, volviendo al drawSyn, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, vincular estos atributos que están definidos en el programa de vértices con los datos que le suministramos. Si no, WebGL no sabe cómo vincular esto con el arreglo que le pasamos. Porque un programa podría tener muchos arreglos diferentes y leer de muchos arreglos a la vez. Entonces, vamos a volver acá. Lo que le estamos diciendo acá es, primero, del programa que nosotros compilamos en GLSL, le estamos pidiendo, dame una referencia a este atributo vertex position, y lo guardamos acá. Lo mismo estamos haciendo con el color, dame una referencia a ese atributo color en el programa. Y luego, con estos comandos, lo que le estamos diciendo es que ese atributo vertex position que obtuvimos acá arriba, lo tiene que vincular con el buffer de posiciones del triángulo, ¿sí? Y por otro lado, con el color le estamos diciendo que el atributo color, o sea, cada vez que en el programa se refiera a vertex color, tiene que leer la información de este arreglo de colores. Estamos vinculando los datos que le suministramos a través de estos dos arreglos, ¿sí?, con los atributos que referimos en este programa, ¿sí? Estamos estableciendo esa vinculación. Lo que va a hacer la GPU es consumir todos los datos de esos buffers y ir dibujando los triángulos. Ahora, ¿cómo se da cuenta? O sea, ¿cómo sabe que tiene que dibujar 6 triángulos? Bueno, acá entra en juego esta última instrucción. Esta última instrucción lo que dice es, consumí de los buffers 6 elementos, ¿sí? Como sabemos, los dos buffers, estos dos tienen exactamente 6 elementos de 3 componentes. Entonces le estamos diciendo que consuma de todos los buffers, empezando de la posición 0, 6 elementos, y que los interprete como triángulos. Esto es muy importante, después vamos a ver en la siguiente clase, que en realidad uno puede decirle que esa información la interprete como triángulos o como líneas o como puntos o como segmentos. El comando triángulo lo que le dice es, consumí todo lo que se indique en estos argumentos siguientes y tomalos de A3. O sea que va a tomar los primeros 3 de cada uno de los buffers y con esos va a armar un triángulo, ¿sí? Por eso es que acá tenemos exactamente 2. Para el primer triángulo va a consumir esta información y va a dibujar el triángulo que está en rojo, amarillo y verde. Y el segundo triángulo se va a formar con el segundo conjunto de 3 elementos, que son estos y estos, y va a dibujar el triángulo que está formado por los vértices azul, magenta, perdón, cian y magenta. En definitiva, lo que está haciendo esto es decirle a la GPU cómo vincular los atributos del programa con los buffers y le está dando la orden de dibujar esos dos triángulos. Si yo cambio el 6 por un 3 acá y lo grabo, fíjense que se dibuja un solo triángulo. En cambio, si yo quisiera dibujar solo el segundo, puedo decirle empezá desde el elemento número 3 y dibuja 3 más. ¿Sí? O sea, el segundo es la cantidad de elementos a partir de este número 3. No es el índice final, sino cuántos elementos a partir de este quiero dibujar. Por último, bueno, esta función windowOnLoad que me dice que este script init WebGL, que es este que vimos acá arriba, se ejecuta recién cuando el documento esté listo y visualizado en el navegador. Bueno, esta es una explicación, una aplicación muy elemental. Luego vamos a ver una más compleja, pero es importante que empiecen a manipular y practiquen, por ejemplo, modificar los valores que hay en setup buffer para dibujar otra cosa, cambiar las coordenadas, cambiar los colores y ver qué efecto tiene. Y además, lo otro que pueden probar es agregar más vértices para dibujar figuras más complejas. Simplemente tienen que poner acá siempre la cantidad de elementos que quieren consumir de esos buffers. Acuérdense que siempre este número 6 corresponde a cuántos vectores de 3 coordenadas queremos consumir, ¿sí?
no, acá por ejemplo tenemos 18 valores, pero uno no pone acá un 18 sino 6, sino cuántas ternas de valores queremos consumir. Si ustedes quieren agregar, por ejemplo, en vez de dos triángulos, dibujar cuatro triángulos, acá debería ir un número 12. ¿Está bien? Bueno, eso es todo por este video.